Vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento, un corazón dispuesto y humilde para lo que vamos a escuchar esta mañana. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, Dios eterno, venimos delante de ti en este momento como pueblo, tu pueblo al cual tú has convocado en esta mañana para adorarte y alabarte. Y venimos levantando el estandarte de Cristo para clamar tu ayuda, que por medio de tu Espíritu Santo tú provees para tu pueblo, para que, escuchando la predicación de tu palabra, Señor, tú nos instruyas, nos guíes y edifiques a tu iglesia aquí, Señor. Que tú abras nuestros ojos, entendimiento, nuestros oídos para escuchar todas las verdades que tú tendrás que decirnos en esta mañana, para que veamos lo precioso del Evangelio y que cambies así, Señor, nuestras vidas y nuestra manera de ver la iglesia. Señor, auxílianos, porque aquellos que están aquí, que aún no te conocen, Señor, necesitan de tu poder. Que tu mismo Espíritu Santo, Señor, obre en aquellos que no te conocen, y que por medio de tu palabra predicada, Señor, tu Espíritu Santo los haga nacer de nuevo, y que tú añadas a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, para los que no saben, en los últimos 3 meses hemos estado estudiando esta epístola a los Efesios. Vamos ya terminando la mitad del capítulo 3. Pero esta epístola, como lo hemos dicho a lo largo de todos estos meses, es una maravillosa carta que trata y nos enseña acerca de la identidad de cada creyente en Cristo. Ya no somos quienes éramos en el pasado, ya no somos quienes, o la manera que nos identificaba en el pasado, sino que ahora no solo le pertenecemos a Jesucristo, sino que más increíblemente ahora estamos en Él. Y esa preciosa verdad de la unión con Cristo es más que evidente en esta doctrina y en lo que hemos estudiado hasta el momento. Pablo menciona literalmente esa frase o alguna variación de ella, ya sea en el amado, en Él, en el Señor, en Cristo Jesús, casi 20 veces en esta epístola. Y por lo cual nos llevó a estudiar la doctrina de la unión con Cristo, en la cual vimos que es evidente que nuestra salvación y todas las bendiciones que fluyen de esa salvación dependen de esa unión con el Señor. En Cristo, estar en Él, esa es la base de nuestra salvación. Pero también esta carta, como lo he repetido tantas veces, nos enseña una verdad con mucho más énfasis, y es la doctrina de la iglesia. El libro de los Hechos nos enseña a nosotros acerca de la historia de la iglesia, pero la epístola de los Efesios nos enseña ahora a nosotros la doctrina de la iglesia. Es por ello que este estudio es tan importante para nosotros como Iglesia Bautista en Los Lagos, porque vivimos en días en donde abundan personas que profesan fe en Cristo, pero que odian y menosprecian a la iglesia. Unos lo hacen abiertamente y otros lo hacen en secreto, pero ambos muestran su desprecio y menosprecio por la iglesia del Señor. Hay personas que profesan fe en Cristo, pero no asisten a ninguna iglesia local, porque la idea de tener que levantarse temprano, tener que ir a hablar con otras personas, a tener que saludar, tener que rendir cuentas, tener que verse obligado a servir, les resulta incómodo.
Y por ello prefieren decir que aman a Cristo, pero que no aman la iglesia. Existen otros, sin embargo, que su incomodidad con la iglesia no es tan abierta, es decir, no lo expresan tan abiertamente, sino que en secreto menosprecian la iglesia. A ellos no les gusta tener que levantarse temprano un domingo, les incomoda tener que saludar a otras personas igualmente. Pero por alguna razón, especialmente por una religiosidad falsa, asisten de vez en cuando a la iglesia y tratan de llegar lo más cercano posible al inicio del sermón para no tener que saludar a nadie. Ya todo el mundo está sentado, ya inició la predicación, ya no tengo que saludar a nadie. Apenas termina se van. Si hay que servir y la iglesia pide colaboración para servir en algo, nunca están disponibles para nada. Ese tipo de profesantes que odian y menosprecian la iglesia de Cristo demuestran su verdadera condición espiritual. En la mayoría de casos, estos dos tipos de personas no son verdaderos creyentes. Ellos profesan serlo, pero en realidad no lo son. Su relación con la iglesia, con una iglesia local, los delata cuál es su verdadera condición delante del Señor. Y tal fue mi caso por mucho tiempo. Yo recuerdo a mi madre que me llevaba de adolescente a la iglesia. En ese tiempo esa iglesia predicaba algo del evangelio, pero yo decía que no me gustaba ir a la iglesia. Yo iba porque mi mamá iba, pero yo profesaba fe en Cristo. Yo decía amar a Cristo, pero no a la iglesia. Ahora, viendo retrospectivamente, yo vi que yo no era un creyente. Mi relación espiritual con el Señor era una de ira sobre mí. Y a lo largo de estos primeros 3 capítulos de esta epístola, Pablo ha tratado de enseñarnos y confrontarnos con esta verdad de la relación de un creyente con la iglesia. Es lo que hemos tratado de ver a partir de iniciar el capítulo 2. La relación de un creyente con la iglesia. ¿Cuál es? Y Pablo lo ha hecho iniciando primeramente describiendo en el capítulo 1 lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús a favor de pecadores. El apóstol nos ha enseñado que en la eternidad, Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo, Dios escogió a ciertos individuos para salvarlos. Y la evidencia de esa salvación es que iban a ser santos y sin mancha. Y lo hizo enviando a su Hijo Jesucristo para encarnarse, para vivir una vida perfecta delante de Dios y para morir en la cruz del Calvario, sufriendo la ira de su Padre en sustitución de ese pueblo al cual Dios había decidido salvar en la eternidad. ¿Por qué? Porque todos los hombres, judíos y gentiles, como nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Éramos esclavos de Satanás, esclavos de nuestra carne. Efesios 2, versículos 1 al 3. Esa salvación que fue lograda por la persona y por la obra de Jesucristo fue entonces por gracia nada más. Porque si tal era nuestra condición, si tan terrible era nuestra condición delante de Dios, entonces ninguno de nosotros pudo haber hecho algo para merecer la salvación de Dios, sino que tenía que ser por gracia, un regalo inmerecido de parte de Dios a aquellos que no merecen la salvación, sino que merecen el infierno y su ira. Si personas tan perversas como nosotros iban a ser salvos, debía ser por la maravillosa gracia transformadora de Dios. Nada más.
O como dice Pablo en Efesios 1:7, según las riquezas de su gracia. Fue esa gracia poderosa la que nos salvó, la que nos dio un nuevo corazón, la que nos dio fe, la que nos dio arrepentimiento, la que nos dio al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Fue la gracia de Dios la que nos transformó. Fue esa rica gracia que nos dio vida, como dice Efesios 2, versículos 4 al 7. Nos resucitó y nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Y por eso he insistido tanto en esa frase, la gracia transformadora de Dios. Porque la gracia especial de Dios transforma. Transforma pecadores, transforma vidas. Esa es la manera en la que Pablo lo describe. Y ya lo vimos en Efesios capítulo 2. Ahora Pablo lo dice de una manera más elegante, quizás. En Efesios 2:10 Pablo dice que habla de esa gracia y la describe diciendo lo siguiente, que nosotros somos el poema de Dios, hechura suya. Somos el poema de Dios. Dios está obrando en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos, aquellos que han sido adoptados por Él. Nos está edificando, nos está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo, santificándonos. No solo nos santificó posicionalmente en un sentido, es decir, inicialmente nos apartó y nos separó del mundo y nos atrajo a sí mismo, sino que nos santifica progresivamente cada día de nuestras vidas, haciéndonos a imagen de su Hijo. Esa es la gracia transformadora de Dios para un pecador. Lo transforma constantemente. No puede haber un creyente que no esté siendo santificado. No puede haber. Esa es la gracia transformadora de la que hablamos. Ezequiel 36, versículo 27 lo dice muy claramente. Esa gracia de Dios que ha ido tras pecadores para traerlos a su tierra, lo que hace es hacer que los hombres obedezcan los estatutos y preceptos de Dios. Ya no odiamos la ley. Ya la ley no nos condena. Ahora la ley es un deleite para nosotros. Porque por medio de esa gracia transformadora, ese nuevo corazón que hemos recibido, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, somos transformados y obedecemos esa ley. Pero Dios hace ese milagro de la salvación no solo con un propósito individual. Es decir, como hemos dicho, Dios no solo nos salva para rescatar individualmente a cada pecador de la ira de Dios, sino que tiene un propósito que va más allá de esa salvación individual. Y ese propósito es un propósito colectivo. Un propósito colectivo. Cuando Dios salva a un pecador, Dios lo trae a la iglesia. Eso es lo que Él hace. Eso es lo que vimos en el capítulo 2. El Señor Jesús da su vida por pecadores, pero con el propósito de unirlos a la iglesia. Y lo hizo primero destruyendo esa barrera, esa pared que había entre nosotros y Dios. Y segundo, lo hizo destruyendo la barrera que había entre los unos y los otros. Tal es el poder del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Dios a lo largo de la historia humana ha estado edificando una nueva raza, un nuevo hombre, un solo cuerpo, una morada de Dios en el Espíritu. Ese ha sido todo el plan de Dios desde el principio. Una nueva raza. Dios ha estado edificando, ha estado trabajando con hombres pecadores, los ha estado redimiendo de sus pecados con el fin de edificar la iglesia de Cristo.
la cual, nos dice Efesios 1, es su cuerpo. Y Pablo afirma con esta ilustración, la ilustración de un templo que está siendo edificado. Final de Efesios 2. Y ese templo del cual habla el apóstol, el cual describe el apóstol, es un templo cuya fundación es Cristo, cuya piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. Es decir, que esa iglesia que el Señor está edificando tiene como base fundamental la doctrina de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo quien dirige todo lo que hace en la iglesia. Todo por medio de su palabra. Pero también vemos en esa ilustración del templo que cada creyente es una piedra. Es una piedra que está edificando esa iglesia. Sería absurdo pensar que estemos construyendo una casa y los albañiles entonces, bueno, vamos a construir una casa, bueno, pero dejemos los bloques donde están ahí esparcidos por todo el terreno. Así nunca se construiría una casa. Bueno, Dios está edificando una iglesia. Y cada piedra que Dios está tallando y ha tallado ya por medio de su Espíritu Santo, la trae a la iglesia y la pone al lado de otra piedra, juntamente siendo edificados, Efesios 2, y pone otra piedra encima, y así Dios va levantando la iglesia. Cada creyente es una piedra en ese templo, y cada creyente es traído a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Muchos de los que odian abiertamente o en secreto la iglesia lo hacen porque no han experimentado esa gracia transformadora de Dios. Muchos de los que vienen a la iglesia sin ganas, tarde, o que no vienen nunca, su vida demuestra que no son receptores o no han sido receptores de la gracia transformadora de Dios. El compromiso con una iglesia local demuestra nuestro amor por el Señor Jesucristo. ¿Sabían eso? Un hombre no puede amar la cabeza y odiar el cuerpo que le pertenece a la cabeza. De la misma manera, un hombre no puede amar a Cristo y odiar la iglesia, su iglesia. Esa iglesia que nos dice en Hechos 20:28 que Él ganó con su sangre. Donald Carson, un gran teólogo, escribió lo siguiente: el argumento de Pablo es que las buenas nuevas de Cristo y su cruz, lo que la Biblia llama el Evangelio, llama a personas, las junta y las transforma. Cualquier mal llamado cristianismo que no incorpore esta realidad en su visión no es digno del nombre que lleva. Recuerdo el año pasado en la conferencia Gracia y Verdad, yo les mencioné de un caso que un grupo aquí en Costa Rica, cristiano, que dice que ellos buscan a aquellos que odian la iglesia. Y es más, hasta les dicen, si usted necesita una iglesia católica, nosotros podemos recomendar una iglesia católica. Si usted necesita una iglesia bautista, una iglesia... Eso es desconocer cuál es el propósito de Dios en la iglesia. Ahora, ciertamente Dios está juntando a su iglesia, Él está edificando a su iglesia, a la iglesia universal. Pero de cierta manera lo demuestra edificando iglesias locales de creyentes. Y por ello es tan importante que nosotros comprendamos el valor y el papel de la iglesia en la mente de Dios. Leamos entonces de nuevo Efesios 3, versículos del 1 al 13. Y vamos a ver
esa importancia de la iglesia en la mente de Dios. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo es llamado por algunos como el apóstol del misterio, porque de alguna manera él fue el que trató con mayor profundidad el misterio de Cristo. Ahora, la semana pasada vimos que en la Biblia un misterio no lo debemos entender como entendemos el término en nuestros días. Un misterio en la Biblia no es algo que nunca podemos llegar a conocer. Por el contrario, un misterio en la Biblia, y lo definimos la semana pasada, es aquello que en la eternidad ha sido, o por la historia antes, ha estado oculto, secreto en la mente de Dios, pero que en un momento específico Dios se ha complacido en revelarlo a los hombres. Es algo que ahora ha sido revelado a nosotros los hombres, especialmente a su iglesia. Ese misterio de Cristo que fue revelado en el Nuevo Testamento lo encontramos en el versículo 6. Ese es el misterio del que habla Pablo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio del que habla Pablo. Ese es el misterio que fue revelado a él por Dios. Por mucho tiempo los judíos creyeron que la salvación le pertenecía únicamente a Israel, a aquellos que descendían de Abraham en la carne o por la carne. Pero vimos que ciertamente en el Antiguo Testamento, si alguien iba a ser salvo, tenía que ser parte del pueblo de Israel. Israel tenía todas las promesas del Mesías. Israel tenía la ley. Entonces, si alguien iba a ser salvo, si un gentil iba a ser salvo, debía ser primero parte del pueblo de Israel. Pero en Cristo Dios tenía un plan diferente. Un plan que no había sido revelado aún. Pero es un plan que, como vimos la semana pasada, Cristo detalla en Juan 10. Cuando Él dice que Él tiene unas ovejas, hablando de los judíos, unas ovejas de entre los judíos. Pero dice que Él tiene otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a los gentiles. Y que Él daría su vida por todas esas ovejas. ¿Con cuál fin? Hacerlos un solo rebaño, una iglesia. Y que tuviera esa iglesia un solo pastor, Jesucristo. Ese es el maravilloso misterio que ahora en Cristo los gentiles no son menos, no son ciudadanos de menor categoría que los judíos. No, son coherederos, son copartícipes de la promesa, son miembros del mismo cuerpo que los judíos. Ese es el misterio.
Antes todo el mundo tenía que ser un israelita. No, ahora tenemos que estar todos en Cristo. Y en Cristo todos somos iguales. Iguales, ya no hay paredes divisorias. Todos somos iguales. Ya no son dos, sino un solo cuerpo, un nuevo hombre, dice Pablo. Y ese es el misterio que dice Pablo, le fue revelado a él como apóstol, a los demás apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Pues noten cómo lo dice Pablo en el versículo 5. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Noten que Pablo pone primero los apóstoles. Porque lo que Pablo está queriendo decir es que ese misterio no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento, sino que le fue revelado a los profetas del Nuevo Testamento. Como Judas y Silas que leímos hoy. Ellos eran profetas. A los apóstoles primero, a los profetas del Nuevo Testamento les fue revelado este misterio. Eso es lo que dice Pablo. Ahora, lo segundo que vimos la semana pasada es que Pablo se sentía orgulloso de servir a Cristo, sufriendo por ese misterio, sufriendo por causa de ese misterio. ¿Cómo sufrió Pablo? Bueno, ¿en dónde escribió esta epístola? Estando en la cárcel en Roma, esperando juicio. Y nosotros leímos en el libro de Hechos la semana pasada sobre todas las persecuciones que sufrió Pablo por predicar ese misterio, por decir que ahora los gentiles son copartícipes, coherederos y miembros del mismo cuerpo que los judíos, o con los judíos. Y lo persiguieron y lo odiaron los judíos. Es más, él está en Roma porque los judíos trataron de matarlo cuando dijo eso, cuando predicó ese misterio. Y fue mientras los judíos lo trataban de matar que entonces los romanos lo arrestaron y lo llevaron a la fortaleza. Y Pablo, siendo ciudadano romano, también apela a César. Y es llevado a Roma, y es ahí donde escribe esta epístola, esperando juicio en Roma por predicar el misterio de Cristo. Y Pablo se gozaba en eso. Pablo se gozaba en sufrir por el Señor. Para Pablo eso no era causa de vergüenza ni de dolor, sino que él muy orgullosamente dice: yo soy prisionero de Cristo Jesús. Versículo 1. Prisionero de Cristo Jesús. Él se gozaba en el ministerio que el Señor en su gracia le había dado por administrar. Y tercero, vimos que todo esto, predicar este misterio y sufrir por él, Pablo lo pudo hacer única y exclusivamente por la gracia de Dios en él. Nada más. 3 veces habla Pablo de esa gracia que le fue dada. 3 veces en estos 13 versículos. Fue Dios quien por gracia le encomendó ese misterio a Pablo. Lo hizo un administrador. Y fue por gracia que Dios lo sostuvo cuando fue perseguido. Y le dio la gracia también para que tuviera fuerzas y amor para continuar haciéndolo en favor de los gentiles. Y debemos reconocer esto: todo en nuestra vida es por gracia. Todo. El hecho de que yo pudiera levantarme hoy, de que pudiera haber comido algo, de que tenga un carro para venir a la iglesia, de que tenga una casa, de que tenga familia, de que tenga hijos, de que tenga un trabajo, todo es por gracia. Pero a diferencia de Pablo, ¿qué tan frecuente se nos olvida a nosotros agradecerle a Dios por todo lo que nos da? Pero el apóstol entonces, como vemos, continúa escribiendo más acerca de ese misterio y afirma que ese misterio va aún más allá. Ese misterio tiene otro propósito. No solo le fue revelado a Pablo, sino que tenía el propósito de continuar siendo revelado. ¿A quién? A los gentiles.
y después a los principados y potestades. Esos son los dos puntos de este sermón: el misterio revelado a los gentiles, el misterio revelado a los principados y potestades, y terminaremos con una pequeña conclusión. Primero, entonces, el misterio revelado a los gentiles. Pablo afirmó en el versículo 3 que ese misterio le fue declarado a él por revelación. Es decir, fue el Espíritu Santo quien inspiró a Pablo y lo iluminó de una manera especial para comprender ese misterio de Cristo. Ese misterio que había estado oculto por siglos, pero que ahora iba a ser revelado por Dios usando a sus apóstoles y profetas. Todo el punto que Pablo desea hacer es que ese misterio no le fue enseñado o declarado a él por otro hombre. Ese misterio no fue entendido por Pablo por su inteligencia, y podemos pensar que Pablo era un hombre sumamente inteligente, pero eso nada tenía que ver con esa revelación del misterio. Pablo dice primero que esa revelación es algo pasivo para él. Él dice: me fue declarado. Él no hizo nada, fue alguien que se lo reveló a él. Segundo, noten que ese término ahí que traducimos en la Reina Valera como revelación es el término griego apocalipsis, donde obtenemos nosotros el nombre en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. ¿Qué significa eso? Revelación. Significa exponer algo que ha estado oculto. Revelar. El apóstol Pablo afirma que ese misterio le fue revelado a él por Dios, por el Espíritu Santo. Pero él afirma que esa no es la misma manera que ese misterio le fue revelado a los gentiles. Es decir, ninguno de esos gentiles en Éfeso, en Galacia, conocieron ese misterio de Cristo de la misma manera que Pablo lo hizo. Noten lo que escribió en el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo que afirma el apóstol aquí es que el misterio le fue revelado a los gentiles por la predicación de Pablo. Pablo llegó a ellos, Pablo fue a ellos como el Señor Jesucristo había ido a él. Y Pablo intencionalmente fue a los gentiles a predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fue así como ellos, los gentiles, pudieron conocer ese misterio. Les fue revelado a ellos. En Hechos 9 nosotros leemos que el Señor se le aparece a Pablo en su camino a Damasco. Queda ciego, termina en una casa. El Señor envía a Ananías, un hermano, y por medio de Ananías le dice a Pablo lo siguiente: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso es Hechos 9:15. Pero en Hechos 13, casi concluyendo o empezando el primer viaje misionero de Pablo, Pablo va con ese mensaje, ese evangelio a los judíos, a los gentiles, y empieza a haber rechazo por parte de los judíos. En Hechos 13:46 Pablo le dice a los judíos: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. De ahora en adelante no más con los judíos, ahora vamos a los gentiles a predicar este evangelio, este misterio. ¿Qué hicieron los gentiles? 2 versículos más adelante dice: se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor.
Y Pablo usa un texto, usa Isaías 42 para justificar lo que iba a hacer, que iba a ir ahora a los gentiles. No, noten cómo habla Pablo de sí mismo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. El ministerio de los gentiles, que ahora, escribiendo esta epístola, lo tenía preso y lleno de sufrimientos, externamente hablando, le había sido dado por gracia de parte de Dios. Ese fue un regalo inmerecido de Dios para Pablo, poder predicar ese evangelio y sufrir por él. Así vio Pablo sus prisiones, como un gozo, como un privilegio. Pero ¿cuál fue ese regalo? Anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nos debe quedar claro que este no es otro evangelio. Es el mismo evangelio que predicó el Señor Jesucristo, es el mismo evangelio que predicaron cada uno de los apóstoles, y es el mismo evangelio que encontramos en toda la Biblia. Pablo lo único que está haciendo aquí es poniéndole un adjetivo al evangelio. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos el evangelio de la paz, el evangelio de la gracia, el evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio eterno. Pero es el mismo evangelio. Pero ¿por qué Pablo lo describe así, como el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo? Bueno, noten primero que Pablo no dice el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Ciertamente hay inescrutables riquezas en Cristo por estar en Cristo Jesús. Pero eso es lo que Pablo dice. Pablo se está refiriendo al evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que Pablo quiere es que nosotros comprendamos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en su vida perfecta. De que todo eso que nosotros comprendamos y entendamos en nuestra mente humana y finita, en la realidad es infinitamente mejor. El apóstol usa ese término inescrutable, que quiere decir inmedible, incomprensible. La Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, usa esa palabra en Job 9, versículo 10, y dice: Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Y la única otra vez que encontramos ese término en el Nuevo Testamento es Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, nosotros podemos pensar lo increíble que fue y continúa siendo nuestra salvación. Podemos imaginarnos cuán perfecta fue nuestra redención. Podemos pensar en lo maravilloso que es la cruz de Cristo, lo perfecto que es nuestro Salvador. Pero esos pensamientos se quedan cortos para la realidad. Dios me salvó a mí de una vida de pecado, de orgullo, de fornicación, de violencia. Para mí Cristo es el mejor Salvador, pero eso se queda corto con la realidad. Él es el infinitamente perfecto Salvador. Él es infinitamente rico. Él es el tesoro infinito para el pecador. Eso es lo que Pablo quiere decir ahí. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él es el tesoro infinitamente precioso para el pecador. Pensamos en el tremendo poder de Cristo para derribar esa pared intermedia, en el poder de Cristo para restablecer nuestra comunión con Dios, y quedamos cortos.
Pensamos en el amor de Cristo por su iglesia, cómo la cuida, cómo la edifica. Y no podemos profundizar más porque sus riquezas son inescrutables. Así de maravilloso es nuestro Señor y Salvador. Y Pablo llegó con ese evangelio a los gentiles. Ellos fueron convertidos por el poder de Dios, fueron llevados a la iglesia y ahora desea que ellos mediten en las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es el Cristo que nos salvó, hermanos. El Cristo que nos amó. Es el Cristo que edifica su iglesia, es el Cristo que gobierna su iglesia, es el Cristo que es Rey de Reyes, es el Cristo que está sentado a la diestra del Padre, es el Cristo al que todo creyente debe someterse en humildad. Es aquel que posee todas las riquezas. Charles Spurgeon escribió lo siguiente al respecto. Él dijo: mi amo posee riquezas más allá del cálculo aritmético, más allá de la medida de la razón, de los sueños de la imaginación o la elocuencia de las palabras. Ellas son inescrutables. Uno puede buscar, estudiar y pesar, pero Jesús es un más grande Salvador que lo que usted piensa que Él es cuando sus pensamientos están en su máximo esplendor. Mi Señor está más listo a perdonar que usted a pecar. Es más capaz de perdonar que usted de pecar. Mi amo está más presto a proveer nuestros deseos que nosotros de confesarlos. Nunca toleren pensamientos indignos de mi Señor Jesús. Cuando usted le pone la corona en su cabeza, solamente lo coronará con plata cuando Él merece oro. Ese fue el evangelio que predicó Pablo en medio de los gentiles. Ese fue el evangelio que les dio vida a estos hermanos. Fue el evangelio que los resucitó y que los juntó como iglesia y los unió. Fue con ese evangelio que Pablo, como dice en el versículo 9, iluminó o aclaró la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Ahora no quiero meterme mucho en este tema, es un tema que vamos a estudiar más a fondo más adelante en nuestro estudio de esta epístola. Pero es interesante ver que la Biblia nunca ve a la iglesia como un plan B de Dios. Nunca. La iglesia siempre estuvo en la mente de Dios. No fue debido al fracaso con Israel que entonces Dios tuvo que decir: bueno, ahora me voy a ir con los gentiles. El sacrificio de Cristo fue ideado antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis. Y el sacrificio de Cristo fue por su iglesia. La iglesia está en la mente de Dios desde la eternidad. Ahí Pablo lo dice. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Aion es el término en griego. Desde las edades. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Segundo punto, el misterio revelado a los principados y potestades. Ahora Pablo afirma que ese misterio no solo le fue revelado a él, afirma que no solo ese misterio fue revelado a los gentiles por medio de su predicación, sino que ese misterio también va a tener otra audiencia. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
esta nueva creación, nuevo hombre, este cuerpo de Cristo, este misterio, tiene un propósito más, un propósito muy claro: manifestar la sabiduría de Dios a los principados y potestades. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia también: manifestar la sabiduría de Dios a los principados y potestades. Para eso Dios creó la iglesia también. Y ese es lo que podríamos decir el papel cósmico de la iglesia. Ese misterio, la iglesia es el instrumento usado por Dios para manifestar su sabiduría. ¿A quiénes? A los principados y potestades. ¿Quiénes son estos principados y potestades entonces? Hay algunos comentaristas que piensan que estos principados y potestades son ángeles no caídos, a los cuales Dios por medio de la iglesia les está revelando su gran e infinita sabiduría. Sin embargo, yo en particular no creo que esa sea una interpretación correcta. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y estamos estudiando un término específico usado por un autor, debemos ver cómo es que el autor usa esos términos. Ese es un principio hermenéutico, un principio de interpretación bíblica. Y Pablo debemos ver cómo es que usa no solo este término principados y potestades en Efesios, sino también cómo lo usa a lo largo de todas sus epístolas. Por ejemplo, en Romanos 8, versículo 38, el apóstol usa esos términos igual para criaturas que son diferentes a los ángeles. Él dijo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y ahí continúa. Él menciona ángeles y después menciona principados y potestades, algo diferente a los ángeles. En Colosenses 1:16 pareciera que usa los términos para referirse a cualquier criatura angelical. Y él dice en Colosenses 1:16: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí podríamos argumentar que Pablo está hablando de todo lo que es el reino invisible. Cualquier tipo de ángel, ángel que está en los cielos y ángel que está caído. Todo fue creado por Jesucristo. Cristo hizo todas esas cosas. Pero en Colosenses 2:15, en la misma epístola, Pablo se refiere a esos principados y potestades como los demonios. Y leemos en Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Demonios. Y ese es el mismo uso que le da Pablo a esos términos en Efesios, la epístola que estamos estudiando. En dos ocasiones usa Pablo esos términos, en Efesios 3:10 y en Efesios 6:12. Y en Efesios 6:12 él dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Y escuchen todo esto que viene: contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchos piensan que en Efesios 3 está hablando de ángeles porque habla de los lugares celestiales, pero eso no está hablando de el cielo donde está Dios. Está hablando de ese reino invisible, esos mismos, esas regiones celestes. Y esos principados y potestades son demonios. Esa es la audiencia de la iglesia, dice Pablo, que Dios usa a la iglesia para manifestarle a los demonios su infinita sabiduría. Ahora, Pablo describe la sabiduría de Dios. Él la llama, versículo 10, la multiforme sabiduría
de Dios. Vayamos un momento a Génesis 37, versículo 3. Ya van a ver por qué. Génesis 37, versículo 3. Dice, y amaba Israel, este es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. La Septuaginta, de nuevo, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, para describir esa túnica de diversos colores, utiliza el siguiente término, polipoikilos, que es multicolor. Una túnica multicolor, de muchos colores. Y ese término polipoikilos es el mismo término que Pablo usa en Efesios 3:10 para describir la sabiduría de Dios. ¿Captan lo que Pablo está diciendo? La sabiduría de Dios es multicolor. Razas, lenguas, naciones en un solo cuerpo. La iglesia manifiesta esa sabiduría multicolor de Dios, que pudo Él unificar a personas de diferentes naciones, de diferentes lenguas, de diferentes razas, y hacerlas un solo hombre. ¿Quién pudo haber ideado tal cosa? Solo Dios. Cuando los hombres quisieron hacerlo eso, ¿qué es lo que hicieron? Manifestar su pecado, Babel. Quisieron unificarse, pero para destronar a Dios. ¿Qué hizo Dios? Diferentes razas, y los esparció a todos. Ya un chino no podía estar con un africano. Se había expresado y manifestado ese pecado en la enemistad entre etnias. ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos grupos? Ya lo hemos dicho. En los colegios es, bueno, los guapos se reúnen entre los guapos nada más, y el que es feo no puede pertenecer a ese grupo. El inteligente se une con los inteligentes, y los que no son tan inteligentes no se pueden unir a ellos. Pero la iglesia no es así. La iglesia está formada por hombres diferentes, hombres y mujeres diferentes, de diferentes razas, de diferentes contextos, de diferentes lenguas. Y todo para la gloria de Dios, para manifestar Él su sabiduría infinita en poder crear ese nuevo hombre. La sabiduría multicolor de Dios. Y Dios quiere usar a la iglesia para manifestar esa sabiduría suya a los demonios. Klein Snodgrass, un comentarista, dice: la mera existencia y conducta de la iglesia están dando a conocer cuán grande es el plan de salvación de Dios, tanto a personas como a potestades. Esto le da una importancia sin paralelos a la iglesia. Si ese es uno de los propósitos de la iglesia que Dios ha creado, debemos ver la importancia que tiene la iglesia para Dios. Él ha decidido usar a la iglesia para manifestar su sabiduría a los demonios. Es por eso que, como dijimos hace unas semanas, es tan importante que esta iglesia se conduzca bíblicamente, haciendo miembros a creyentes, predicando la palabra del Señor, administrando la cena del Señor bíblicamente, y el bautismo también.
exhortando a la paz entre los hermanos, no andando en rencores. Imagínense cuando alguno de nosotros anda peleado con otro hermano. Hay desunión. ¿Qué están viendo los demonios? Estamos haciendo blasfemar el nombre de Dios, diciendo que Él no es sabio en lo que hizo. Por eso es importante entender el propósito de la iglesia, quiénes somos, qué es lo que Cristo ha hecho. Estar reconciliados, somos hermanos, hijos de nuestro Padre Celestial. Queremos que los demonios sepan de nuestro gran Dios y de su infinita sabiduría al crear este cuerpo. Y muchas veces debemos arrepentirnos de ese pecado, de que por andar nosotros en pecado, los demonios no están viendo lo que deberían ver. Ese es el papel cósmico de la iglesia, por así decirlo. La iglesia no es un invento humano. Dios la creó. Dios la ideó en la eternidad para manifestar su gloria. Por eso debemos amar y estar comprometidos con la iglesia, con esta iglesia. Si usted es creyente y es miembro de esta iglesia, debe estar comprometido con esta iglesia, porque usted vive para el Señor. Usted vive para que el Señor sea magnificado en todo el universo, ante los hombres y ante las potestades y los principados. Y si usted ama a Dios, usted querrá que ese propósito se cumpla. Para terminar, ¿cuál es nuestra confianza? ¿Cómo podemos confiar en todo esto? ¿Cómo podemos confiar en que nosotros podemos hacer todo esto? ¿Cómo confiar en que esta es una promesa para nosotros? Versículos 11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Noten esa frase al final del versículo 12. Por medio de la fe en Él. En el original, lo que literalmente Pablo está diciendo ahí es: por medio de la fe o de la fidelidad de Cristo. La fe que hubo o que hay en Cristo. No está hablando de nuestra fe. Está hablando de la fidelidad de Cristo. De la fe que hay en Él. ¿Me explico? De la fidelidad de nuestro Señor para hacer todo lo que hizo por su iglesia. Cualquier confianza que tenga el cristiano, cualquier confianza que tenga la iglesia no descansa en nuestra fe. Mi fe es débil. Mi confianza descansa en la fidelidad del Señor. Nada más. Él dio su vida por las ovejas, aquellas ovejas que el Padre le había dado en su mano. Él dio su vida y murió y fue a la cruz y se sometió a la voluntad de su Padre. En Getsemaní, ¿cuál fue su llanto, su llamado, su clamor? Si hay otra manera, yo lo hago. Pero si no, voy a la cruz, como tú lo has ordenado. Su fidelidad a su Padre y a lo que la Trinidad había planificado en la eternidad. En eso descansa nuestra confianza. Todo se lo debemos a Cristo. Todo.
Y es por esa fidelidad suya que nosotros ahora tenemos seguridad y acceso al Padre. No por nuestra fe en Él. Mi fe es débil, pero la fe de Cristo es perfecta. Su fidelidad es perfecta. Su fidelidad a ese pacto eterno hecho en lo más profundo de la Trinidad. Esa fue la seguridad de Pablo, y por eso el versículo 13 le dijo: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Todo se lo debo a Cristo. Él es mi amo, yo soy su prisionero. Todo lo que me está pasando, estando aquí en Roma, encarcelado, esperando juicio, es porque Él así lo ha querido. Pero todo esto ha sido planificado por Dios para vuestra gloria, para vuestra salvación. Yo estoy en la cárcel por predicarles a ustedes el evangelio de las riquezas inmensas de Cristo. No se desalienten, todo esto es para su bien. ¿Cuánto le debemos nosotros a Pablo? Siglos después, del otro lado del mundo, le debemos a Pablo ese amor por Cristo, ese amor por la iglesia de Cristo. Él fue a donde tenía que ir, sabiendo lo que le esperaba, a predicar el evangelio, porque él amaba la iglesia del Señor. Él amaba ver a hombres resucitados y traídos a la iglesia del Señor. Y él fue a donde el Señor lo llevara, sin temor, con confianza, sabiendo que todo estaba bajo el control del Señor soberano. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir o identificarnos con Pablo? Podemos decir que hemos sufrido por llevar el evangelio a otras personas. En nuestra misma casa, y a veces no podemos predicar el evangelio. Debemos ser como Pablo. Debemos ver ese propósito divino. Dios salva pecadores para su gloria. Dios edifica una iglesia para su gloria. Nosotros debemos buscar la gloria de Dios y amamos a ese Dios, entonces buscamos su gloria. Y debemos entonces, no solo porque el Señor Jesús nos comisionó a hacerlo, sino por amor a su nombre, debemos ir y predicar este evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Todos necesitamos ver las verdades que Efesios nos tiene hoy. Las verdades con respecto a la iglesia, con respecto a Cristo, con respecto al propósito de Dios para su iglesia. Dios está usando esto para edificarnos a nosotros, para hacer crecer a esta iglesia. Pero entonces tengamos un espíritu humilde para recibir lo que el Señor nos dice y pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos cambie y nos transforme. Antes tal vez podemos decir estábamos en ignorancia, pero ahora Dios nos ha revelado el misterio y nos va a continuar revelando cosas que vamos a tener que cambiar. Que oremos siempre por esto, que oremos siempre por esta iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado el día de hoy para escuchar tu palabra, para meditar en ella, para aprender. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo aplique todas estas verdades a nuestros corazones, que nos transforme, que veamos realmente, Señor, lo precioso que es para ti la iglesia, el plan que tú tienes para esta iglesia, y que busquemos con
Anhelo, Señor, que tu sabiduría sea manifiesta a todo el universo, de que tú estás obrando aquí. Has derribado paredes, y por el amor que has derramado en nosotros, ahora, Señor, somos un solo pueblo, un cuerpo, un nuevo hombre. Señor, que tú hagas la obra de la salvación, el milagro de la salvación en aquellos que están aquí que no te conocen. Que tú abras sus ojos, Señor, para que ellos vean lo precioso que es Cristo para el pecador. Que se rindan a sus pies. Dales fe y arrepentimiento y tráelos, Señor, a tu iglesia. Te damos gracias. Bendícenos en el nombre de Jesús.